Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Economía de Opción. Como cada lunes, es un placer compartir este espacio con ustedes. Economía de Opción se transmite a través de la Universidad Autónoma de Querétaro. De igual forma, quisiera agradecer a todas las personas que nos ven a través del canal 124 de Megacable, del canal 14 de Easy, del canal 24 de Total Play y del canal 24 de Axtel. De igual forma, me gustaría agradecer al Colegio de Profesionistas de Contaduría y Finanzas, que también gracias a ellos es que se transmite este programa, y también agradecer a todas las personas que nos siguen en redes sociales, en TV WAC y en Economía de Opción. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante que es de su interés. Y justamente vamos a hablar del Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro con el ingeniero Alejandro Guillermo de los Cobos de León. Pero no sin antes, me gustaría darle la cordial bienvenida también al doctor Sergio Ledesma, que el día de hoy también nos acompaña, como siempre, en este espacio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Sergio? Monse, muchas gracias. Bien, bienvenida también a la realidad. Pues vamos a avanzar con este tema que, como tú lo has dicho, pues resulta de un interés especialicísimo, sobre todo en el aspecto inmobiliario, y que hoy, pues desde luego siempre trasciende también al aspecto de lo fiscal. Pero pues hoy comenzaremos también conociendo a este Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro, qué es lo que hace, cuál es toda esa relevancia que se tiene en la participación diaria también, y la relación que tiene con algunos profesionistas de manera muy, muy especial. Y qué mejor que pues darle la bienvenida a nuestro amigo Alex aquí también, que nos acompaña. Maestro, muchas gracias por andar por aquí visitándonos. Al contrario, gracias a ustedes, Monse, doctor, amigo Checo. Para nosotros es un gusto estar y volver a nuestra alma mater, a la casa en donde hemos hecho la maestría en evaluación, que a partir del año 2000 se ha estado ya practicando y enseñando en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por la invitación. Así es, ingeniero. Y bueno, antes quisiera recordar a todas las personas que nos ven que este tema es con la intención de ayudar a toda la ciudadanía justamente a mencionar qué es lo que realmente hace el tasador, ¿no? Justamente que vemos que, bueno, es ingeniero civil en la parte de arquitectura también, cuya profesión técnica pues tiene mucho que ver con una especialidad en la parte de evaluación inmobiliaria. Aquí me gustaría hablar un poquito más acerca de la historia, acerca de la evaluación que ha habido, ¿no?, en la peritación voluntaria, de cómo ha trascendido en esta cuestión. Vemos que también, pues esto se creó desde 1987, que lo habíamos platicado anteriormente al programa, que bueno, esto lo vimos justamente con el doctor Mariano Palacios, y ha tenido una trascendencia también posteriormente, ¿no?, con Francisco Domínguez, y actualmente también con Curi. ¿Nos puede hablar un poquito más acerca de cómo ha trascendido? Con todo gusto. Uno de los puntos importantes, en 1987, su servidor era el director de catastro en el estado. Y los avalúos que se hacían eran avalúos bancarios para todo lo traslativo de dominio. Aquí es donde entran los impuestos y es donde se le pone difícil a la gente. Y como bien lo decía Monse, con el doctor Mariano Palacios Alcocer siendo gobernador, se busca una figura que pueda representar a la sociedad, al pueblo, ante la imposición que hace el municipio para el pago de tu patrimonio, para el pago del inmueble, de tu casa, de tu industria, de tu oficina. Y en 1987, el 10 de septiembre, se publica el primer reglamento de los peritos valuadores, se llama. Y se crea por primera vez un oficio, decía Cicerón, se crea un oficio en el cual se le da un servicio aplicando justicia al pueblo, a la sociedad, para que te represente y haga un trabajo por ti para el pago de tus impuestos. Es en 1987 cuando con el doctor Palacios entonces se crea este reglamento de los peritos valuadores.
Y es para 2002 cuando se crea el Consejo de Evaluadores del Estado de Querétaro, que agrupa a todos estos peritos con registro en el Estado. ¿Y qué son los peritos con registro en el Estado? Como les comentaba, estos avalúos se venían haciendo de una manera por parte de los bancos, y los bancos imponían sus valores y sus pagos, y el municipio feliz porque podían estar ingresando muchísimos impuestos sin que la gente tuviera ese intercambio de información o ese intercambio de un profesionista que estaba dando ya la universidad, como era la ingeniería civil. Posteriormente nace arquitectura y la ley claramente decía que tienes que ser o un ingeniero civil o un arquitecto. ¿Por qué tiene que cerrarse a estas dos? Bueno, porque los impuestos inmobiliarios para la traslación de dominio tiene que ver con la evaluación del inmueble en tres aspectos fundamentales. La evaluación en el aspecto físico, cómo está el inmueble, cuál es su valor, cuánto me costaría volver a construir ese inmueble, o en caso de un terreno, bueno, cuánto es el valor de mercado, cómo se está manejando el mercado en la zona o en cuánto están vendiendo los desarrolladores. Y este mercado también tiene que ver con la rentabilidad de los inmuebles. Así pues, el avalúo se marcaba en tres modelos para llegar al valor para pago impositivo de los avalúos. Este pago de impuesto, que tiene que ver ya con la rentabilidad, generalmente en los terrenos no se da, porque es muy difícil que en esa época se rentaran los inmuebles, y más siendo un terreno. Tendría que estar muy bien ubicado en una zona muy comercial y que de veras fuera atractivo para quien iba a invertir sobre ese terreno. En el caso de las casas, bueno, pues sí, siempre ha habido un gran mercado en cuanto a las rentas de las casas, y se podía tener claramente la información para llegar a valores claros sobre la rentabilidad de lo que es la construcción. Así pues, con estos tres modelos, para 2002, como les decía, se crea este Consejo de Evaluadores en el Estado de Querétaro. Y es hasta 2017 con el gobernador Domínguez y con el diputado Gerardo Ángeles, que él es tasador también, donde se crea la Ley de Evaluación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro. Por primera vez ya tenemos una ley que protege al evaluador, a ese perito con registro, y que tiene un nombramiento por parte del Ejecutivo del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre un tasador y un evaluador hoy en día? El nombramiento que le otorga el Ejecutivo del Estado, en donde le da fe de valor desde el 87. Así pues, para el 17, con esta nueva ley, se crea ya el Consejo de Evaluadores del Estado de Querétaro, y le tenemos que quitar el AC, deja de ser una asociación civil y tenemos ya una función de atención pública hacia la ciudadanía, ya como un consejo. Antes era en lo individual, cada uno de los peritos, su función era representar al pueblo en cuanto al valor, firmar por ellos para el pago de sus impuestos vía alguna notaría. Pero a final de cuentas, tú al firmar el avalúo estás diciendo, el doctor Sergio va a pagar esto porque esto es lo que vale su casa. Y eso es lo que estaba haciendo el perito con registro. Al hacer el cambio con la ley inmobiliaria, pasamos a ser funcionarios de valor para el Estado. Y en ese momento, lo que era el Consejo AC pasa a ser parte como un desconcentrado del gobierno estatal. Sigue siendo un representante del pueblo, que es un intermediario entre el pago de los impuestos municipales y todos los que se generen por esa traslación, que ya hablaremos de los federales, estatales y demás. Y esa para 2022, que viene una reforma en donde se propone en el Congreso darle una calidad o una distinción. Crecen las universidades por todos lados y crecen las maestrías y crecen las especialidades en evaluación, y ahora pues un evaluador o un perito evaluador ya se confundía y era muy sencillo obtener ese carácter, ¿no? Y existen ya muchos colegios al respecto de la evaluación. Colegio de Evaluadores, el propio Instituto Mexicano de Evaluación, que es Colegio Instituto hoy, y muchos más en San Juan, en Cadereyta, en fin. Y con este objetivo, y ya la visión de Estado que tiene el licenciado Curi,
el señor gobernador dice, a ver, creémosle una forma distintiva para que la sociedad tenga muy claro a quién tiene que buscar, porque se habían perdido y evaluador, ¿quién? Cualquiera, ¿no? Y ahí vemos letreritos de 2,000 pesos el avalúo y engañan a la gente, y esto hace que se incremente el desconcierto en cuanto a la seguridad de lo que vas a pagar, y segundo, acababan pagando muchísimo más, ¿no? Porque terciaban las cosas cuando tenían que acabar forzosamente con un tasador. Así pues, en el 2024 se publica la ley, y a partir del 22 de marzo de 2024 se crean los tasadores ya de una manera pública. Y la ley claramente, y con nuestro título, marca que somos fedatarios de valor. ¿Qué hacemos? Damos fe de valor de un inmueble en donde estamos protegiendo al pueblo, a la ciudadana, al cliente, para que la autoridad no pueda decirle, oye, no, tu casa no vale 1 millón, vale 10. Y esas diferencias son las que le dan la ventaja a la sociedad del derecho que tiene de escoger a su tasador. Claro, y ve cómo esto resulta verdaderamente importante, porque como decías, le deja una parte de justicia al ciudadano, donde uno de los elementos más importantes en la tributación y en el pago de los impuestos, pues siempre tiene que ser la base. Y la base aquí está determinada por un profesional de lo inmobiliario. Y creo que aquí entonces resulta todavía mucho más relevante encontrar esa certeza que el contribuyente puede tener, y desde luego incluso poder conocer la carga tributaria que va a tener en un momento dado, que como bien lo platicabas, pues es el asunto de cuánto va a pagar en el traslado de dominio, en el impuesto sobre la renta y cualquier otra cantidad que tenga que ver con ello. Y desde luego entonces veríamos que de pronto se da una diferencia muy especial entre un tasador y un valuador. Diríamos que el valuador queda en el aspecto meramente comercial y el tasador se queda en lo fiscal. En lo fiscal, exactamente. Se llaman hoy avalúos hacendarios. Yo hago un avalúo hacendario que su objeto es cualquier pago impositivo que tenga que ver con alguna traslación de dominio o una subdivisión de un inmueble. O sea, todo lo que tenga que ver con los inmuebles, y más siendo gubernamentales, se requiere un tasador, un avalúo hacendario, por ley. Entonces, antes el municipio mandaba a hacer un avalúo y ya no puede. Tiene que mandarlo a hacer al consejo para que esos avalúos tengan la validez ante la revisión que se hace a los municipios en las adquisiciones, en una serie de cosas. Ahí es donde se regula mucho esta forma de hacer las cosas. Y antes, no, pues a ver, compadre, hazme este avalúo y lo necesito en tanto. Y como dices, que realmente requiere esa profesionalización y el reconocimiento también, sobre todo ante la sociedad, del valor, valga esa redundancia también, que tiene el valor de ser un profesionista encaminado en esa área, y el reconocimiento por hoy en una ley específica, como bien decías, de la evaluación hacendaria, donde reconoce ese profesionalismo. Y observar entonces también, pues, de que de pronto, pues también se le da un valor a la profesión, porque como también se dice, pues de pronto encuentras tal vez un letrero de que de pronto dices, ay, es que un avalúo cuesta tanto en una cerca o en una barda, y yo creo que sí da algo de coraje. Yo creo que sí, porque de verdad dices, ¿cómo es posible? Y cuando alguien comparara el precio que un tasador absolutamente profesional y reconocido por la ley le va a cobrar a alguien una cantidad, de pronto es posible caer en el error de compararlo con lo que vieron en una pared, ¿sí? Entonces creo que resulta absolutamente relevante. Además, ¿no? que es un punto importantísimo, es que todos los avalúos hacendarios son revisados. Se revisan por la autoridad. Pagamos para que se revisen. Para nosotros el folio tiene un costo, y ese costo tiene que ver con la dirección de catastro, y la dirección de catastro es la autorizada para revisar los avalúos que nosotros hacemos. Cualquier otro perito evaluador, pues nadie lo revisa, ahí lo manda, y si
lo hizo bien, qué bueno, y si no, no hay manera de poder tener una responsabilidad. Entonces, ¿qué se le está dando a la ciudadanía con esto? La seguridad del profesionista, el profesional de la evaluación, que te está dando la seguridad de que lo que está puesto en ese avalúo hacendario es el valor justo y equitativo que tendrás que pagar por tu inmueble, por tu casa, por tu oficina, por tus edificios. Pero bueno, ya iremos viendo los puntos específicos de cada evaluación. Así es, ingeniero. Estamos viendo justo el cambio, la reforma del Consejo de Evaluadores al Consejo de Tasadores, como bien lo estamos platicando, ¿no? Y aquí es algo muy importante recalcar, las personas que quizás no están tan involucradas en este tema, recordar cuál es la importancia de tener un tasador en esta cuestión, pues es tener un representante con total seguridad del pago inmobiliario, ¿no? Actual. Es alguien que te represente y que esté en control totalmente de tus pagos. Y no solamente para el dueño de la propiedad, ¿no? También hay que saber cuánto es lo que se debe pagar al comprar y al vender, ¿no? Sí. Así es como podemos comentar, como bien lo comenta mi estimado Checo, la parte del impuesto traslativo de dominio, como también todos los impuestos que consigo trae, ¿no? Que veo más que detrás de ello, pues también está el impuesto que se paga por el que vende, el impuesto sobre la renta, como también es el que compra, que es el traslado de dominio y más a través de eso, ¿no? Así es. Vemos que ahorita Querétaro realmente ha tenido un gran crecimiento en la parte inmobiliaria. Es por eso también dar mucho foco a este tema. Y me gustaría... El dato. Sí. Hay 44,000 avalúos anuales, 44,000 traslados de dominio en el estado, en los 18 municipios. Ese dato te puede dar una imagen de lo que tiene Querétaro y cómo está creciendo. Sí, ha crecido muchísimo y bueno, todavía se pronostica, ¿no? Se visualiza un crecimiento todavía mucho más grande en los próximos años. Comentaba el gobernador que hay 124 llegando diario. Y en carros, dio el número, se me olvidó, como ya se me olvidan muchas cosas, mi querido doctor. ¿Cuántos carros? Va creciendo, es exponencial, no estamos sumando cada día, no, es exponencial. Y de pronto sí se van dando todas estas necesidades, pero yo insistiría tanto en esa coadyuvancia tan especial que se tiene, sobre todo con el gobierno municipal, pero también yo en este momento hasta incluso la responsabilidad que tiene el tasador, ¿no? Porque es una parte fundamental aquí donde la ley de ingresos o la ley hacendaria de los municipios llega a tomar en cuenta de una manera absolutamente relevante otra vez el avalúo. Sí, otra vez el avalúo, el que lleva en este caso el tasador, para hacer una comparación muy especial y deja una responsabilidad también, sí, sobre todo. Desde luego que sí. El pago de impuestos lleva una responsabilidad para el que compra, para el que vende y para el tasador. Así es. Sí, sobre todo porque, como bien lo referías, de pronto se da por válida toda la información que se contiene en un dictamen, ¿sí? En un dictamen que tiene un soporte de investigación total en cuanto a, como bien decías hace rato, en cuanto a la zona, el tipo de construcción, la plusvalía que ha podido obtener u otros tantos casos, ¿no? Así es. Pero uno de los puntos importantes, por ejemplo, es que el propio municipio, en el momento de recibir el traslado dominio con el avalúo, él no lo revisa, no puede revisar, no es autoridad para revisarnos el avalúo. Podrá compararlo con la información catastral y decir, oye, aquí veo diferencias, pero para poder proteger al ciudadano, el propio municipio, ok, a ver, tasador, ven acá y demuéstrame que este es su valor y cómo está hecho, ¿no? Esa es la revisión, esa es la importancia de la seguridad que tiene Checo al solicitarle a un tasador el avalúo, pues que el tasador es el que va a dar la cara. Claro. Sí, y es la primera revisión que tiene que pasar, porque finalmente ya es un profesional el que está dando esa información. Sí, claro. Uno de los puntos importantísimos de la cuestión le llamaba de la virtud social, ¿qué está pasando con el gobierno estatal? Es bueno, a ver, ¿cómo te protejo, ciudadano? ¿Cómo te doy la seguridad y garantía de que lo que vas a pagar es justo y es equitativo? Que tú sabes más que yo de eso, doctor. ¿Por qué el impuesto es equitativo? Y esto tiene más de 2,000 años. Sí, claro. Tiene que haber equidad en el sentido que es lo aplicado a la calidad, ¿no? La equidad es lo que vas a pagar por tus impuestos
en base a un dictamen técnico hecho por un profesionista. Y de esta manera hay una coordinación especial para los valores catastrales que se toman por parte del gobierno y con el Consejo de Tasadores. Nosotros, para ir, diríamos, ir en ese equilibrio en cuanto a los valores. Uno de los puntos importantes con esta reforma que se dio a la ley desde el 87 es que las tablas de valores las hacemos nosotros. Perfecto. Nosotros hacemos el estudio de mercado de todos los municipios y ahí iremos viendo caso por caso cada municipio. Por ejemplo, la sierra es un problema gigante. Sí. Se manejan adquisiciones en dólares y la tierra no vale esa cantidad. Pero como yo llego con dólares y quiero el terreno que está al lado de mi casa, ¿cuánto quieres? Tanto. Ahí está. Su valor no es el adecuado o el equitativo, el justo y equitativo para el pago de impuestos. Pero si aplicas el catastral, pues está muy por debajo del valor real. Claro. Entonces, es complicado. Bueno, así que cada año nosotros hacemos la propuesta a la Dirección de Catastro de las tablas de valores que entran a Cabildo para ser autorizadas en cada uno de los 18 ayuntamientos, y los 18 ayuntamientos lo mandan al Congreso del Estado para que sean los diputados los que palomeen. Ellos no pueden revisar. La ley dice que lo autorizan o no autorizan. Pero bueno, de todos modos toman su poder ahí muy al estilo de nuestros diputados y dicen, no, esto sí y esto no. A ver, yo sé más. Tú no sabes de valores, ¿no? Di sí o no y se acabó. Pero muy interesante porque sí, nosotros creamos las tablas de valores en base al mercado de la zona, no de uno o dos traslados que existan, sino en lo general todo el trabajo del año, ¿no? Claro. Justamente, ingeniero, me gustaría preguntarle cuáles son los factores que más influyen en la valoración de bienes inmuebles en la zona, en Querétaro. Sí, en específico. Bueno, hablando de la ciudad de Querétaro, por ejemplo, uno de los puntos más importantes es la ubicación del inmueble. ¿Y qué entendemos por ubicación? En cuanto, primero, a la vialidad, a las vialidades que se tienen alrededor. Si es un área que comercialmente está siendo atractiva para los ciudadanos. ¿A qué me refiero? Antes vivíamos en colonias abiertas. Hoy la gente está vendiendo su casa en colonias abiertas. ¿Qué están buscando? Pues áreas en donde haya una cierta concentración de condominios, en donde tengan cierta protección, más el acceso principal. Y entonces el mercado nos empieza a cambiar muchísimo. Si yo tu casa la tengo en Colinas del Cimatario y es una colonia abierta, bueno, pues la gente que viene de México no busca una casa así. Oye, es una casa muy grande, tiene todo esto. Sí, pero yo lo que quiero es la seguridad de mi señora o de mis hijos y mío, y entonces busco diferentes. Entonces, una de las características importantísimas es la ubicación, que va a ir cambiando, por eso dije, con la comercialización, qué se mueve y qué se vende. Oye, yo estoy en el centro de la ciudad, sí, y si no eres comercio, es casa habitación, no tienes estacionamiento, o sea, esas características van a ir cambiando, ¿no? Pero pues hay muchísimas y las vamos tratando con gusto para que vengan las preguntas y las vamos resolviendo. Para no adelantarme yo a todo, porque tengo mala maña de maestro. No, pero además está bien, amigo, porque fíjate cómo de pronto pues vamos dando la información también a los que nos ven, porque de pronto no le damos toda esa importancia a cada una de las áreas y profesionales que vemos, y esto trasciende desde luego hacia las empresas, hacia las personas, a profesionales muy, muy especializados también, y que el hecho de ir conociendo esta información continuamente de por sí, pensamos que los impuestos son injustos, pensamos que es una carga impresionante, pues mucho más cuando no le entendemos, y ya cuando le vamos entendiendo no nos da más gusto pagar impuestos, pero de todos modos ya le entendemos un poquitito más. Pero fíjate que aquí yo, justamente de lo que platicabas, tenía una pregunta de
¿cómo proponen ustedes las tablas de factores o los factores? También, tabla de valores, dijiste, ¿verdad? Tabla de valores. Tablas de valores, y luego el gobierno en marca cada... como parámetros de valor. Parámetros de valor. Y en esa parte, ¿el Consejo actúa de manera colegiada? Sí. Y con todos sus integrantes. Dentro de la nueva ley, a partir del 17, es la obligación de cada uno de los tasadores participar en la presentación de las tablas. Y entonces nos separamos por, ya sea por municipios, en la zona serrana o en la media de Querétaro, en la zona semidesértica, o aquí con áreas muy claras por colonias o sectores catastrales. Entonces, así es como vamos marcando. Así es, ingeniero. Y bueno, también vemos que la parte también de la inteligencia artificial ha habido también un tema muy específico que ha ayudado en gran medida a avalúos, ¿no? Sin embargo, también aquí es importante recordar que, bueno, en esta parte de inteligencia artificial vemos que también se menciona la cantidad de metros cuadrados y emiten un monto aproximado, que también usted ya lo había platicado en algún momento, emiten un monto aproximado. Sin embargo, para todas las personas que nos ven, recordar que no tiene nada que ver con un avalúo físico inmobiliario, ¿no? Y que también, pues esto puede saber realmente cuánto se debe pagar justo y equitativamente en impuestos inmobiliarios, ¿no? Y bueno, acerca de esto que estoy platicando, de la inteligencia artificial, que ha también impedido en cierta forma la parte de avalúo correcto que se debe hacer, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los tasadores en el Estado? Bueno, el principal es la aplicación de la IA. La IA, porque ahora hay mil cosas, ¿no? Es tan fácil manejar estadística para la inteligencia artificial que toma valores y este está vendiendo en 2, este en 3, te hago un promedio y tanto. Y bueno, si hiciéramos un estudio estadístico, pues veríamos que a lo mejor la línea chi, no me acuerdo cómo se llama el método, pero bueno, pues si la queremos hacer llegar al valor, pues no tiene mayor problema, y eso lo hace muy rápido y fácil la inteligencia artificial. Así que el costo por metro cuadrado de la construcción está en 30,000 pesos. Y ya. Y esa es la conclusión pero tú vas a la casa y resulta, y aquí es otra de los factores ya aplicados, cómo se encuentra la casa físicamente. Ya vimos que debe estar en un buen lugar comercial, por si quieres valores comerciales. Claro. Pero si tu casa está perfectamente construida, o trae daños estructurales importantes, ¿no? O tienes una casa de 100 metros cuadrados dentro del club campestre, o allá arriba en el otro club, en el campanario, sí. ¿No? A ver, es un desperdicio de terreno, entonces tienes un desequilibrio. La inteligencia artificial no entiende eso, todavía no lo han hecho que trabaje lo físico, el inmueble, cómo está su estructura, y luego vamos a empezar con todo lo que son acabados. ¿Qué tipo de acabados tiene? Que es uno de los factores más importantes, pero que veremos en el próximo segmento. Perfectísimo. ¿Cómo en esta parte entonces también el hecho de decir, ya lo estaremos platicando, es quién contrata, ¿no? ¿Quién contrata al tasador? Porque sobre todo en el área inmobiliaria, tratándose de personas físicas u operaciones con alguna persona física, pues el corredor, el fedatario, más que otra cosa, el notario público, tiene una participación muy importante y una responsabilidad, y de pronto pues son coadyuvantes especiales, coadyuvantes muy importantes en este aspecto, porque si bien en cuanto a lo federal, ya lo veremos en un ratito, vendrá el impuesto sobre la renta, cuando quien hace la enajenación pues tiene que calcular ahí el impuesto sobre la renta que le corresponde. En muchos de los casos tendrá el comprobante de lo que ha invertido, de lo que ha construido, de lo que le ha adecuado en sus adaptaciones, mejoras y otros aspectos, y en otros no. Y en este toma una relevancia también especial el tasador. ¿Por qué? Porque le puede llegar a dar un valor en beneficio también del contribuyente, y una parte tan especial que, como bien decía el maestro hace un rato, pues es donde se toma esa justicia. ¿Por qué? Porque en algún momento podría haber alguien que no tuviera ni con qué comprobarlo y va a llegar en otro aspecto, ¿no? Así es, ¿verdad? Así es. Entonces ya lo estaremos platicando, Monse.
Así es. Y bueno, vamos a hacer un corte y regresando vamos a platicar un poco más de quién regula la actividad de los tasadores en Querétaro y qué requisitos deben cumplir. Así que no se pierdan y continuamos con ustedes en un momento más. Sí, y desde luego sí, pues para tomarlo muy en cuenta ahorita en este momento, para retomar algunos de esos aspectos hoy con nuestro invitado especial y como hemos dicho siempre, pues siempre aquí de la mano de los expertos, ¿no? El experto siempre aquí pues nos va a ayudar a ver con mucha más claridad todavía estos temas, el aspecto empresarial, el aspecto personalísimo y lo veremos en un momentito. Muchas gracias. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Gracias por continuar con nosotros a través de TV UAC, que se transmite directamente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y continuamos con este tema tan interesante que es evaluación hacendaria, que lo estamos platicando con el ingeniero Alejandro Guillermo de Los Cobos de León. Y bueno, estamos platicando de este tema tan relevante que es cuánto vale tu propiedad y cuánto debes de pagar por ella, ¿no? Saber con qué personas específicos hay que acercarse para tener una evaluación correcta y sobre todo saber qué impuestos se deben de pagar, tanto para el que vende como para el que compra. Y es por eso la importancia de los tasadores en específico, que estamos hablando de Querétaro. Y me gustaría, ingeniero, preguntarle aquí en esta cuestión, ¿por qué es crucial realmente realizar una valoración profesional antes de comprar o vender un inmueble? ¿Qué realmente se acercan ustedes y cuáles son los principales errores que se cometen al no acudir a ustedes? Gracias. El punto así medular del valor del inmueble, ya sea terreno, casa, oficina, edificios, el inmueble que tengan, el punto medular es cuánto vale hacendariamente, fiscalmente para el pago de sus impuestos. Así que si tú buscas a un valuador, te va a dar un avalúo comercial y dices, bueno, pues se puede comprar o vender en tanto. Pero solo un tasador te puede decir cuánto vale para que pagues tus impuestos, que ese es el gran secreto del nombramiento que da el Ejecutivo y dice, a ver, es tu responsabilidad esto y es tu responsabilidad representar a la gente en el pago de sus impuestos en lo traslativo de dominio. De ahí que es importantísimo que decidan quién quiere ser su tasador. Tienes derecho por ley de escoger al que quieras. Nadie te puede imponer, ningún desarrollador urbano, ningún constructor, ningún notario te puede imponer el tasador. Tú tienes derecho a escoger el que quieras del listado, entra a la página de tasadores de Querétaro y ahí vas a encontrar algún amigo queretano que puede ser tu representante y dar fe del valor de tu inmueble. Por eso esa es la importancia de la profesionalización del tasador. Claro, y que aquí en esta parte realmente quienes pueden llegar a ponerse de acuerdo ahí pues son el comprador y vendedor. Luego ellos sí como que luego se andan peleando a ver a dónde quieren ir, ¿no? Así es. Pero esa parte especial también con el vínculo con los notarios. Y yo creo que aquí resulta muy importante también pues hacer notar que normalmente, pues, luego incluso algunos de los comentarios en cuanto a el honorario es cuánto cuesta normalmente un avalúo hacendario, y que normalmente, pues, en la enajenación de un bien, pues, normalmente se va combinando con varios otros aspectos, ¿no? Que desde luego tiene que ver con los gastos de los honorarios del notario, los impuestos, honorarios también del tasador y otros tantos incluso de los asesores que pudieran tenerse. Eso, pues en realidad se debe de tener en cuenta y como es un tanto parte del mercado, finalmente, pero yo creo que sin ser precisamente hoy el tema, porque alguna de las inquietudes también es el honorario del notario, pues también no es el tema de hoy, pero también para eso pues hay ciertos aranceles que están pactados por ley y que normalmente pues es la tabla o la tarifa que normalmente ellos cobran dependiendo de los tipos de inmuebles, ¿no? Y bueno, pues aquí esta parte precisamente la tomaba de los saludos y pues aprovechar para enviarle un saludo aquí a todos nuestros amigos, a
nuestro amigo Mauricio Juárez, amigo y compañero que se anda recuperando de salud, pues ahí le deseamos que todo vaya de maravilla y le mandamos un fuerte abrazo. Te manda saludos también, amigo. Gracias. Dijo que te tratáramos muy bien y yo creo que sí, estamos intentando. Sí, más que bien regresar a la casa. La universidad es mi casa, yo estoy aquí encantado y más con que sepa la gente que los que estudiamos en la universidad podemos mostrar y darles ventajas profesionales que los hagan llevar a pagar menos impuestos que lo que se les están imponiendo. Claro, y aquí vamos aprovechando entonces de una vez para mandarle saludos también a Alejandro Jaramillo, que siempre nos anda acompañando en el programa, a Juan González Soria. Pues saben ustedes que pueden proponer temas también siempre alrededor de lo que aquí vamos platicando y desde luego para poder atender a las dudas que pudieran llegar e invitar a los expertos a que nos platiquen de estos aspectos. A nuestro gran amigo Juan Carlos García Solís, también un saludo. Y bueno, pues avanzamos con el tema, ¿no? Así es, ingeniero. Y bueno, veíamos también que la cuestión, que también lo platicábamos al inicio, la cuestión del pago de impuestos, el porcentaje que se calculaba también en bancos, que sin embargo no es una cuestión real, ¿no? Aquí, ¿cómo trabajan ustedes, los tasadores, con bancos, con aseguradoras, para poder garantizar los valores justos de los bienes? No trabajamos ni con bancos ni con aseguradoras. Correcto. Eso es... se queda externo totalmente. Es totalmente externo. Ahí es donde entran los evaluadores profesionales. Correcto. Busquen a cualquier evaluador profesional y cada banco tiene sus peritos y son gente de confianza, así que no tiene mayor problema en ese sentido. El hacendario es cuando tienes que pagar impuestos en ese momento. Cuando quieres una autorización de subdivisión, lo primero que te va a decir la autoridad: ¿cuánto vale tu predio? ¿Quieres que te dé autorización de fusión? ¿Cuánto vale? ¿Vas a fraccionar? ¿Vas a subdividir 10 fracciones en ese lote? Bueno, ¿cuánto vale el inmueble? Para el pago de impuestos. Correcto. Entonces, de ahí que los valuadores, bueno, pues te den un valor comercial en el sentido de yo, banco, necesito que garantices que lo que te voy a prestar es mínimo el 80% de lo que realmente vale la casa. Entonces ahí luego por eso hay muchos juegos económicos en el sentido de cuánto te voy o al revés, ¿no? Cuando es para cuestiones de Infonavit, de interés social, sobrevaloran el inmueble para que le incluyan los gastos. Y entonces, insisto, si de por sí estás pagando de más por la casa, vas a pagar más impuestos por pagar de más en la casa. Correcto. Pero bueno, y aquí volvemos a lo de cómo es que se calcula el impuesto. ¿En base a qué? Al valor más alto que resulte del valor comercial, que pudiera ser o valor de operación en la notaría, el valor catastral, la base de datos que le entregamos, los valores de parámetros de valor que le entregamos a la autoridad, o el avalúo hacendario. Generalmente es el avalúo hacendario, a menos que los valores de operación se vayan muy altos, hay casos en donde la gente, por querer tener, por ego comercial, a ver si no digo una barbaridad, cuesta tanto y lo compro. ¿Lo quieres o no lo quieres? Porque aquí traigo dinero y lo compro, ¿no? Y eso vale. No lo vale. Eso no lo vale, pero bueno, pues es parte de... Y que ahí va jugando entonces, en todo caso, la oferta y la demanda. Finalmente es un mercado, ¿no? Es un mercado. Finalmente es un mercado, pero el avalúo hacendario es una referencia para unos efectos. Directísimo. Y sobre todo para el efecto de que, bien podría decir, pues es que mi operación es de 100, pues mucho gusto, pero la propiedad vale 60. Sí, por 120, ¿no? Tú quieres pagar 100, 120, X cantidad, pues es diferente. Eso ya será otro aspecto. Y que esta parte, sobre todo, cae en algo muy importante, a tomar en cuenta en el profesional de esta área, en el profesionista, y que tiene que ver al 100 con la ética. Y la ética profesional, donde por más que haya otras referencias, pues el camino y el resultado tiene que ir encaminado en algo, ¿no, amigo? Sí, así es. Importantísimo el punto. La ética profesional es una ética que por ley o la aplicas
o te amonestan como si estuvieras en un partido, ¿no? O sea, te pueden sacar la amarilla, pero a la segunda o a la tercera te sacan la roja y dejas de evaluar. Esa formación profesional ética que tiene el tasador tiene que ver desde la universidad con lo que le enseñaron a uno, con la especialidad, la maestría, la profesionalización de lo que uno hace, de los oficios, que, como decía Cicerón, hasta la aplicación de esos conocimientos para el pago de los impuestos, que sea justo y equitativo para la autoridad y para el cliente, ¿no? O para el pueblo. Así es, ingeniero. Vemos que realmente el mercado inmobiliario en Querétaro ha crecido muchísimo, como lo estamos comentando en este momento. ¿Qué consejos les daría a quienes desean vender o comprar una propiedad y que desconocen de este tema? Volvería a la pregunta que me hiciste anterior, en el sentido de busca un tasador. A ver, tenemos una gran cantidad de participación con la gente de AMPI y todas las gentes que se dedican a esto, que son buenísimos. Si yo quiero comprar algo, busco a alguno de ellos porque sé que me van a dar la mejor opción de compra o la mejor opción de venta. Pero si ya voy a llegar a pagar impuestos y eso, busca un tasador. Asesórate de un tasador, decir, a ver, yo voy a comprar esta casa, me la venden en 20 millones. A ver, oye, no vale 20 millones, vale 22. O al revés, ¿no? Vale 18. Vas a pagar impuestos de más. Pero es que a mí me gusta. Bueno, si buscas un tasador y él te asesora simplemente y directo en los impuestos. Así es. ¿Sí? Si quieres comprar o vender, busca a las gentes de AMPI. Porque de veras son súper profesionales, te van a dar 1000 opciones. Pero si ya vas a amarrar un contrato, vas a llegar a un trato directo, busca un tasador y decir, mira, ya me buscaron, tengo 4 o 5 opciones, quiero comprar mi casa, me están dando en Querétaro, en San Juan, en Tequisquiapan, ahora quiero ver números. Y te sientas con un tasador y el tasador te va a dar números para todo el pago de tus impuestos, ¿no? ¿Cuánto vale realmente hacendariamente ese inmueble? Y entonces sí, pues aquí es donde entran los expertos en el pago de impuestos, te decir, a ver, mira, por esas, este es tu antecedente de escritura, esto costaba esta casa cuando se escrituró, y toda esa diferencia de años, bueno, hay que actualizarla. Si gustan, ahorita empezamos a tratar lo que marcamos como valores de antecedente de la escritura, actualizarlos, llevarlos con el índice nacional de precios al consumidor para ver el pago de impuestos, ¿no? Y aquí tenemos uno de los mejores expertos de Querétaro con nosotros, el doctor Sergio. Muchas gracias por eso, amigo. Pero pues sí, vete, justamente tocas el tema de la parte de los impuestos, y aquí la parte que hay que recordarle a nuestro auditorio también es, pues tenemos impuestos de carácter municipal meramente local y tenemos los federales. En la parte de lo municipal, has platicado ya del traslado de dominio en ese momento donde el valor a considerar a la base del impuesto, pues ya son los que bien has recordado, entre el valor catastral, el valor de la operación y el avalúo hacendario. En esa parte, en cuestión de justicia, pues me parecería que se queda el valor hacendario, porque yo creo que en lo práctico normalmente se toma la referencia casi antes de vender o antes de calcular los impuestos para ver cómo está ese avalúo hacendario y tomarlo como una referencia muy importante. Y desde luego en el punto del impuesto sobre la renta ahora, diríamos también, porque tiene trascendencia muy especial y hay una serie de operaciones. A veces alguien podrá comprar caro o comprar barato o comprar en el equilibrio, y dependiendo de eso, en algunos otros casos, pues también servirá para demostrar el valor de un bien, como decíamos hace un rato, que no tiene un valor o documentos que amparen una construcción o las adiciones, y entonces otra vez toma una importancia absolutamente relevante el tasador, ¿sí? Entonces esa parte le ayuda al contribuyente a pagar menos impuesto, sobre todo porque la autoridad fiscal federal permite darle un valor
a ese avalúo hacendario. Y ahí pues yo creo que hay una participación constante, ¿no? Sí. Un punto importante que tocaste, a ver, los avalúos que tienen que ver cuando son comercios, oficinas o industrias, llevan IVA. Sí. Y hay mucha gente que no entiende eso. Oye, me vas a cobrar esto más el impuesto de IVA. Sí, claro. Porque es una industria o eso, o un local comercial. Se crean problemas impositivos porque muchas de las gentes no entienden que siendo un local comercial va a pagar IVA. Sí. Entonces, ahí es donde entra otra vez el tasador, decir, a ver, te voy a explicar por qué tienes que pagar esto, mira. Y es que o en mi casa tengo un localito comercial y dices, bueno, ese no va a pagar ni un peso. Pero si no tengo un localito comercial, sino que toda la planta de abajo es mi oficina y eso, a ver, ya cambió ahí es donde el tasador es tu asesor y te va a decir cuánto vas a pagar y nada más y exclusivamente IVA sobre lo que fuera comercial, no sobre lo habitacional, ¿no? Y eso sí te lo hace directamente el tasador al calcular los metros cuadrados que tienes habitacional contra el comercial. Claro, aquí en esta parte recordando y pasando precisamente a ello, las personas físicas tienen una parte muy importante en el traslado de dominio, en la enajenación y adquisición de bienes, sobre todo porque habrá que tener el cuidado suficiente primero primero elegir al tasador, bueno, también de una forma, no porque vaya a tener un beneficio diferente, ¿me explico? Sino porque puede elegir, como bien lo decía el maestro, libremente, y entonces con ello conocer cuál sería el valor de mi operación, pero también desde que fijas el valor de la operación, conocer cuál sería la ganancia para los efectos fiscales que estaríamos teniendo. En muchos de los casos, algunas personas erróneamente pretenden o piensan que se pueden ahorrar algo de impuestos cuando falsean la información de la operación, cuando no en todos los tiempos es tan benéfico, porque vendrá un momento muy especial donde si alguien lo vendiera, pues cuando menos tienen el primer valor de referencia. Ese valor de referencia donde van a tener que determinar en cuánto me costó, cuánto ha sido el valor actualizado por hoy y luego compararlo contra lo que lo estoy vendiendo para determinar una ganancia y así, entonces determinar el impuesto sobre la renta. Pero también habrá quienes puedan tener una ganancia por la adquisición del bien. Si un bien está en una cantidad de 100, pero lo compras en 60, evidentemente esa persona ha obtenido una ganancia de 40, que creo que aquí hay una trascendencia también muy importante, ¿no? Así es, y si rebasar el 10% de esa diferencia causa impuestos por utilidad. Y entonces ahí es donde entra el tasador y te voy a decir, a ver, tu valor real fiscal o hacendario es esto, pero es que mi valor de operación es tanto, bueno, pues entonces vas a tener por utilidad cierta cantidad quien está vendiendo. Decía, oye, no, pues entonces voy a pagar impuestos. Bueno, pues lo estás vendiendo arriba de lo que vas a vender el inmueble. Estás teniendo una utilidad extra. Sí, importantísimo eso. La idea de que busques a quien te puede asesorar antes de hacer las cosas. Insisto, ve todas las casas que te ofrezcan, todos los terrenos, todos los departamentos, la industria, las bodegas que te ofrezcan, pero antes de firmar el contratito, siéntate y haz números con alguien que sabe. Y eso te puede dar un tasador, la seguridad del pago de tus impuestos. Así es, ingeniero. ¿Qué cambios o regulaciones considera que deberían implementarse en el sector en los próximos años? Bueno, importantísima pregunta. Con esto de la IA, volviendo va a haber una gran confusión de valores porque, insisto, al tener tanta información de todo tipo, se llega a datos poco viables o poco factibles a cómo la sociedad trabaja. De aquí que uno de los cambios importantísimos es que los valores que otorga el tasador, que con el método físico pudieran ser los más reales
antes que los comerciales. ¿Y por qué los comerciales? Porque volvemos que la oferta y la demanda es la que marca en el mercado. Y aquí lo que queremos es que se pague lo justo y equitativo para el que compra como para el que vende. De ahí que el primer cambio sería eso, los métodos de trabajo que tendrá que usarse fuera de la inteligencia artificial, fuera de la confusión de tablas estadísticas que crea la inteligencia y otorga información que no te va a llevar al pago de los impuestos, simplemente te va a llevar a que sepas en cuánto anda en el mercado y cómo se están comprando y vendiendo los inmuebles, pero no para la toma de tus decisiones. Así es, importante recordar, como lo mencionábamos en un inicio, nada sustituye a un avalúo físico para también determinar las condiciones del inmueble, no solamente las dimensiones. Las condiciones también tienen mucho que ver para determinar el costo correcto para compra o venta del inmueble. Ingeniero, ya se nos va a acabar un poco el tiempo. Nos gustaría que nos recuerde dónde lo pueden encontrar las personas en redes sociales, páginas, sus datos, las personas que estén buscando un tasador de confianza con ética profesional, que es muy importante en este tema. Y bueno, las personas que nos están viendo puedan contactarse con usted para tener una asesoría más completa, puedan resolver sus dudas. ¿Dónde lo pueden encontrar? Gracias. Yo les pediría que busquen en el Consejo de Tasadores. Hay un listado muy importante. Yo soy el presidente y no se vale hacer promoción personal. Busquen en el Consejo de Tasadores, tasadores.com. Tenemos muchísimas maneras de ingresar. Cualquiera de ellos, y ahí sí mi compromiso es que los van a atender bien y les van a dar el trato justo y equitativo para el pago de sus impuestos. Así es. Pues bueno, se nos va a acabar el tiempo. Agradecemos el espacio que compartieron con nosotros y nos estamos viendo nuevamente el próximo lunes a las 6 de la tarde. Si tienen algún tema de interés, no olviden escribirlo en redes sociales para buscar al especialista en tema y con gusto lo determinaremos en el próximo programa. Gracias y no olviden seguirnos en redes sociales como TV WAC y Economía Adopción. Sí, muchas gracias también, maestro. Pues agradecerte desde luego tu presencia aquí, el acompañamiento con tu experiencia. Y bueno, pues a toda nuestra audiencia, pues sepan entonces que aquí le estamos esperando siempre. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.